Los invitamos a ubicarse en sus lugares. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar ahora con la conferencia Economía Circular y Sustentabilidad. Esta conferencia estará a cargo de Flavio Fuertes, director ejecutivo de la Red Argentina de Pacto Global. También participa Pablo Durán, de Ecoestufas, Ana Carolina Nieto, de la Dirección Técnica y Responsable de Calidad del Grupo Insuga, Sociedad Anónima, y modera esta conferencia Tamara Quiroga, quien es asesora de la Cámara Argentina de Comercio. Que disfruten. Bueno, muchas gracias. Buenas y bienvenidos y bienvenidas. Nos hemos quedado un poco escasos de audiencia, pero sabemos que es un tema que interesa, que motiva, que tracciona, y veo generaciones muy jóvenes, y estoy segura que lo que vamos a conversar hoy con Flavio, con Carolina y con Pablo, esta generación que nos acompaña presencial, es algo que lo tienen como muy involucrados ya, ¿no? en su forma de mirar el mundo y de mirar la manera de hacer negocios. Hoy nos convoca este tema que tiene que ver con la economía circular y que tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad de esta idea, de alguna manera, de entender que los recursos que tenemos son finitos, que no son para siempre, y que de alguna forma tenemos que intentar tener negocios más éticos y entender que esos negocios más éticos también son rentables. Entonces, hemos convocado desde la Cámara Argentina de Comercio y el resto de las organizaciones que organizan esta Semana COMEX 2023 aquí en Santa Fe, a personas muy referentes en la temática, cada uno en su trayecto y en su camino profesional. En el día a día, operativamente, transitan esto que es el cambio de paradigma de una economía lineal a una economía circular, una economía que va a tener un triple impacto. Quizás escucharon hablar de este término, de esta idea, y un impacto que tiene que ver con el tema medioambiental, un impacto que tiene que ver con el tema social y un impacto obviamente también en lo rentable, porque hacer negocios sustentables es rentable, es productivo, y de alguna forma tenemos que entender que este paradigma que ya está cambiando es lo que nos va a permitir estar involucrados en el comercio internacional, porque esta no deja de ser una semana COMEX que tiene vinculación con cuáles son las necesidades que tienen hoy las empresas y las organizaciones para hacer comercio internacional. Y entonces tenemos que entender también que la economía circular está enmarcada en un tema un poco más amplio, que es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es esto precisamente que hablamos, que tiene que ver también con otro concepto que quizás lo escucharon hablar, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos ODS, y para eso nos pareció muy interesante convocar a Flavio Fuertes, que como bien lo presentaron es el director ejecutivo de la Red Argentina de Pacto Global, que él ahora nos va a contar qué hace esta Red Argentina. La Cámara Argentina de Comercio es parte de esta red hace ya 20 años, para que podamos entender también de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible. ¿Y de qué hablamos, Flavio? Gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que la iniciativa que vos liderás en la República Argentina es una iniciativa líder en materia de sostenibilidad corporativa y que de alguna manera trabaja muy activamente varios ejes temáticos vinculados con el desarrollo sostenible. Y nos gustaría que nos cuentes un poco cuál ha sido este trayecto de esta Red Argentina en los casi ya 20 años que va a cumplir el próximo año. Así que te escuchamos con toda atención para comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de ODS. Hola, buen día. Gracias, Tamara, y quiero agradecer también a los organizadores por la invitación, y me voy a poner el temporizador para respetar el tiempo asignado, Tamara. Voy a intentar recorrer a la respuesta, a la pregunta de Tamara, voy a intentar responderla yendo un poquito para atrás y tratando de dar al menos una respuesta en 1, 2, 3, 4 planos.
y ser lo más ejecutivo posible en el resumen. El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que lo que busca es que el sector empresarial recupere a la hora de hacer negocios un conjunto de valores que, cuando uno lo piensa desde perspectiva histórica, estuvieron muy unidos. Y permítanme que voy a ir muy atrás. Cuando Aristóteles empieza a pensar a la filosofía, él básicamente sostiene de que la ética es la madre de todas las disciplinas y la economía tiene que estar al servicio de la ética. Algo pasó, y perdón, yo soy politólogo, en una gran capacidad que tuvieron los economistas en invertir los términos de la ecuación. Y prácticamente con la revolución industrial y con lo que se entiende por la modernización, de alguna manera la ética se puso al servicio de la economía. Entonces, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 99, reconociendo a través de distintos informes de que la economía no estaba funcionando para nadie, excepto para un grupo minúsculo de personas y de organizaciones, propone la recuperación de un conjunto de valores universalmente aceptados para que el mundo empresario pueda hacer negocios que tengan un impacto más positivo. ¿En quién? En las personas, en el planeta y, por supuesto, en los negocios. Entonces, se forma esta iniciativa conocida como el Pacto Global de Naciones Unidas, que le propone a los empresarios respetar un conjunto de principios aglutinados en respeto a los derechos humanos, respeto a los estándares laborales, cuidar el medio ambiente y hacer negocios de manera íntegra. Y así nace esta iniciativa, que lo que busca es promover la sostenibilidad corporativa como una manera de gestionar los negocios en el mundo entero. Y hay 20.000 empresas que públicamente se comprometen con estos principios y todos los años deben reportar cuál es el impacto que tiene adoptar estos principios en la manera de hacer negocios. Ahora, déjenme ir un poquito para atrás para decir, la idea del desarrollo sostenible como esta idea de pensar no solo en la satisfacción de las necesidades actuales, sino también no comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, es absolutamente revolucionario, porque como mencioné, desde más o menos fines del 1700 hasta casi entrado el 2000, la línea de pensamiento, incluso del pensamiento más liberal que predominó en el mundo entero, ha sido la de la economía más lineal. Es decir, tratar de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales. No hubo mucha preocupación por la idea de recursos finitos, qué pasa con las generaciones actuales, y recién en el año 1992 se logra aprobar una definición de desarrollo sostenible, que incorpora esta idea de, bueno, pensar no solo en las necesidades de las generaciones actuales, sino también y fundamentalmente en las generaciones futuras. Esto significa básicamente que cuando uno toma una decisión, de cualquier tipo que sea, por supuesto estamos hablando de los empresarios, pero también nosotros, a título individual, tratar de pensar si esa decisión, qué impacto tiene, no solo en el día de hoy, sino en las generaciones que vienen. No en mis hijos, sino en mis nietos. Entonces, cuando yo me tomo un auto y pongo el coche en marcha y ese coche, esa combustión, tengo que ser consciente de que estoy emitiendo gases de efecto invernadero cuando podría tomarme, por ejemplo, un transporte público que tiene menos impacto ambiental. ¿Sí? Ahí es una decisión bien concreta que ya no depende ni de una empresa, sino de nosotros mismos. Esta definición del año 92 fue ganando consenso hasta que en el año 2015 hubo un grupo de empresarios, dos en particular, el director ejecutivo de Unilever y una presidenta de una cámara de comercio de un país africano, que le propusieron al secretario general de Naciones Unidas ser más específico cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y así se fue construyendo a lo largo de 3 años, hasta llegar al año 2015, en una agenda que es la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible muy interconectados ¿con qué? Primero, con las personas. Segundo, con el planeta. Tercero, con la generación de crecimiento. Cuarto, con la paz. Quinto, con las alianzas. Entonces, en esta agenda se recupera esta idea del desarrollo sostenible de un modo bien concreto, con objetivos, metas e indicadores, y se pone un acento muy importante en la capacidad que tiene el sector privado, no solo de generar riqueza, sino también de tener impactos positivos en el planeta y en las personas. Pero no solo a través de la respuesta tradicional que ha tenido el empresariado,
El empresariado siempre tiene una respuesta por los temas ambientales y sociales. Una manifestación tiene que ver con las donaciones, la filantropía, el voluntariado corporativo, sino que también hay empresas que a través de su capacidad, de su conocimiento, de sus recursos, pueden aportar soluciones a resolver temas sociales y ambientales que nadie lo está resolviendo. En particular, los gobiernos no lo están resolviendo. Entonces, esta agenda pone en un lugar muy importante el sector empresarial como solucionador de temas sociales y ambientales desde la propia perspectiva del negocio. Y esta es una respuesta que es muy importante, porque significa que hay que adquirir un nuevo conocimiento, hay que adquirir una nueva manera de gestionar los negocios, y necesita entonces preparar a la organización empresarial. Y es ahí donde entran, por ejemplo, en juego instituciones como el Pacto Global de Naciones Unidas, que va acompañando a las empresas en este ejercicio. Ahora, ¿por qué hacerlo? ¿No? Entonces uno podría decir, bueno, hay una primera serie de motivos que tiene que ver con un tema hasta moral. Bueno, en realidad a mí me preocupa lo que le pasa al otro y entonces yo intervengo en tratar de darle una solución. Hay otro conjunto de argumentos que tiene que ver con lo que pasa con las cadenas de valor globales. Yo soy parte de una cadena de valor global, hay una empresa que, por ejemplo, le interesa saber cuáles son las condiciones laborales de su cadena de valor, y entonces yo me tengo que alinear para poder seguir siendo un proveedor de esta empresa, y entonces alineo mis prácticas laborales con lo que pide esta empresa madre. Hay motivos que tienen que ver con la presión de las regulaciones. Hay algunas regulaciones, sobre todo en el campo de la Unión Europea, que empiezan a exigir que las empresas controlen, por ejemplo, los impactos negativos en materia de derechos humanos. Y hay también presiones que vienen por el mundo financiero, no presiones negativas, sino positivas, en el sentido de que hay líneas de crédito que empiezan a aparecer por bancos comerciales y bancas de desarrollo, en donde se financia a tasas más bajas, por ejemplo, proyectos de transformación energética para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, o ser más verdes. Entonces, hay una serie de argumentos morales, de presión de los grupos de interés, de negocio, de las regulaciones, de los gobiernos y de los stakeholders que activan en las empresas esta manera de gestionar los negocios. ¿Cómo hacerlo? Es complejo, no es sencillo, porque significa cambiar la manera en la que yo me vinculo con la comunidad, en la manera en que yo me vinculo con el ambiente, la manera en que yo me vinculo con el gobierno, y para eso es importante entonces entender que, por ejemplo, la economía circular representa una gran oportunidad para las empresas. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de la gestión de los riesgos ambientales. Es decir, una empresa tiene que ser consciente que por medio de la economía circular, un bien que antes pasaba a ser considerado un residuo, puede ser parte de un insumo de una cadena de valor de otra compañía, o incluso de una misma. Entonces, hay motivos de reducción de costos, hay motivos vinculados con ser más eficiente en el uso de los recursos, con la oportunidad de generar nuevos negocios en donde la economía circular significa no solo incorporar al proceso productivo bienes que antes iban a ser desechados, sino repensar desde el diseño cómo puedo yo incorporar la economía circular para que se incorpore al corazón del negocio. Entonces, la economía circular cumple un papel importante en el sentido de que es una estrategia que puede abonar a esta idea del desarrollo sostenible de la organización, pero hay otro elemento importante y que complementa la economía circular, que tiene que ver con el enfoque de los derechos humanos. Es decir, si yo incorporo un enfoque de economía circular y, por ejemplo, no tengo en consideración lo que pasa en materia de género, lo que pasa con la comunidad, lo que pasa con mis trabajadores, de nada sirve. Entonces, hay que pensar siempre todas estas estrategias, la economía circular, la eficiencia de los recursos, la integridad, en una perspectiva mucho más amplia que tiene que ver con este desarrollo sostenible del cual ya dimos esta definición, y en particular yo puedo a partir de ahí empezar a ver cómo contribuyo a alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible. Son 17, algunos los podrán conocer, otros probablemente no, pero son muy concretos y en cada uno de ellos hay una oportunidad para que los negocios puedan contribuir. Hoy estamos a mitad de tiempo en esta agenda. Se aprobó en el año 2015, la agenda va a tener el año 2030, estamos justo a mitad de tiempo. Por supuesto, ha habido un montón de factores, en particular el COVID-19, que ha provocado como consecuencia un retraso en nuestras posibilidades de alcanzar los objetivos. Sin embargo, si las empresas logran, primero, invertir más en esta agenda, y acá me están los 10 minutos y estoy cerrando,
Estamos bien, estamos bien. Entonces, si las empresas invierten más en esta agenda, primero. Segundo, si incorporan más el enfoque de derechos humanos. Tercero, si colaboran más y mejor con el sector público. Cuarto, si son más íntegros a la hora de hacer negocios, es decir, son más transparentes a la hora de hacer negocios. Quinto, si incorporan el enfoque de género. Sexto, si incorporan la economía circular, tenemos muchas posibilidades de llegar al año 2030 con gran parte de los objetivos cumplidos. Y este no es un dato menor, porque la comunidad científica internacional, por ejemplo en materia de cambio climático, nos está diciendo que esta es nuestra última gran ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que la temperatura media del planeta Tierra hacia el año 2100 no aumente por encima de 1,5 grados o 2 grados de temperatura. Por encima de 2 grados de temperatura, probablemente los escenarios hacia adelante que podemos prever son muy complejos, no solo para toda la sociedad, sino también para las empresas para seguir haciendo negocios. Entonces, tenemos una oportunidad histórica, 7 años, para seguir invirtiendo más y mejor en esta Agenda 2030, y lo más importante, hay personas que han ido a una cumbre reciente de Naciones Unidas, los mismos gobiernos, las mismas Naciones Unidas siguen depositando una gran confianza en el sector empresarial para que nos ayuden a encontrar soluciones a esta gran agenda de desarrollo que todavía tenemos por delante. Y acá termino. Excelente, Flavio. Sabes que te escuchaba y decía, bueno, estamos hablando de estándares internacionales en algún punto, ¿no? Porque no hay que olvidarse que esta propuesta es un estándar internacional propuesto, valga la redundancia, por una organización internacional de las características de Naciones Unidas. Flavio además es representante de lo que son las alianzas con el sector privado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero también lo interesante es hacer como este soft landing, ¿no? Este aterrizaje a la realidad local, a la realidad de la República Argentina y a la realidad provincial también, ¿no? De este territorio tan vasto que tenemos en nuestro país. Y la idea también de invitar a Pablo y de invitar a Carolina es entender que esto se puede hacer en el día a día, con todos los condicionamientos que tiene el sector privado y que no lo tengo que detallar porque muchos de los que están aquí son empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras que saben que realmente a veces las urgencias y las emergencias del sector productivo argentino condicionan la agenda y a veces también intentar lograr esa permeabilidad de la agenda de desarrollo sostenible es lo complejo. Pero la idea también de este panel es entender que esto se puede hacer y aquí tenemos dos referentes y dos modelos para que compartan también cuál ha sido el trayecto que han hecho y el camino que han recorrido. Y por eso lo invitamos a Pablo. Pablo Durán es además miembro de la Usina de Emprendedores de la Cámara Argentina de Comercio. Y Pablo logró un emprendimiento a través de la detección de una necesidad en el ámbito más bien social en algún punto. No te lo planteaste como un negocio. Recuerdo que cuando nos conocimos me dijiste, yo no lo planteé como un negocio, no lo planteé como una empresa, pero existía este componente de ética que decía Flavio, que es tan importante en intentar dentro del metro cuadrado que a cada uno le toque hacer las cosas lo mejor posible y entender que somos agentes de cambio y entender que la conducta empresarial responsable realmente motiva y promueve muchas de las políticas públicas vinculadas con los temas de triple impacto. Entonces, Pablo, yo te voy a pedir que compartas un poco cómo ha sido la génesis, cómo ha sido el comienzo de tu emprendimiento y cómo ha sido también este camino que ha escalado a un nivel tal que hoy tenés presencia a nivel regional. Entonces, vos hoy te has convertido en un emprendedor con triple impacto, y me acuerdo que cuando lo hablamos me dijiste, no es solamente impacto ambiental, social y económico, yo tengo un impacto 360, de alguna manera es un impacto que ha cambiado las comunidades donde ha estado tu producto, las sociedades donde ha estado, y entonces en esto llego a lo que decía Flavio, realmente la conducta empresarial responsable transforma y se puede. Contanos, Pablo, cómo nació Ecoestufas. Hola, ahí está. Bueno, hola a todos, gracias. La historia de lo que hago es una historia de cosas pequeñas. Como la frase de Galeano de pequeña gente haciendo pequeñas cosas.
vamos a ver si cambian el mundo, digamos, nosotros y la gente que está viendo, y mucha gente en un montón de lugares, está haciendo cosas pequeñas. La ecostufa surge como una forma de ayudar a un comedor infantil en mi barrio. Esto inició en José Cepaz, en el conurbano de Buenos Aires. Si bien es Buenos Aires, es una zona del tercer cordón, pobre, no hay gas natural, no hay redes de agua, no hay cloaca. Y como hacía cierto trabajo social, ayudaba, iba a llevar cosas a los comedores y veía que en invierno, en el horario del almuerzo, los chicos estaban tosiendo, con mocos, y en realidad eso, en ese contexto era normal, digamos, es lo que pasa en invierno. Y no había forma de calefaccionar de forma rápida y también sostenible, digamos. Cualquiera que no tiene gas, no le tengo que explicar nada, los que tienen gas es muy difícil imaginarse, pero no se puede calefaccionar con una garrafa porque dura muy pocos días, es costosa, está en los 3.000 pesos, con leña es un poco complicado. Entonces había que buscar una solución que era brindarle calor en todo sentido, no solo para calefaccionarse, sino también para cocinar, y de una forma gratuita. Digamos, era como todo gratis. Bueno, ¿cómo hacer esto? Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos inmersos en esas situaciones de que hay soluciones, ¿sí? Yo como, si bien tenía cubierto el plato de comida, digamos, no pasaba necesidad, sentí la necesidad de verlo desde afuera y ver qué tenían disponible para ver en qué podía aportar, ¿sí? Y resultó que había un montón de combustible que en general no se veía, que eran todas esas ramas de poda. Cajones de pollo, cartones, todo que se tiraban en las esquinas y además generaban un tema de un basural a cielo abierto. Entonces, bueno, con conocimientos previos, que yo había estudiado ingeniería aeronáutica, ingeniería industrial, tenía conocimiento de herrería, puse a pensar en qué forma como individuo, como persona, podía ayudar a esta familia, a este comedor. Y ahí encontré la forma de un diseño que la llamé ecostufa, que funciona con restos orgánicos secos, ¿sí? Hasta con cartón, porque la idea era que lo usaran con cualquier material que pudieran encontrar tirado o poder cirugiar, ¿sí? Estaba hecho en su primer momento con residuos metálicos que también podían cirugiar y que no solo brindaba calefacción para cierto volumen, también servía para cocinar y para poner una olla y calentar agua, porque en muchas comunidades es muy complicado asearse en invierno, ¿sí? Digamos, hay chicos que no van a cumpleaños pues no se pueden bañar, pues no pueden gastar la leña en calentar agua para bañarse. Y la forma que encontré no era solo diseñar la estufa y llevársela, sino hacerlos parte del plan este, decir, bueno, vamos a hacerlo. Como sé que iban a estar un ratito en el comedor y luego en sus casas, la idea era que los padres y las familias, las madres de los chicos pudieran aprender para luego hacerse una cada uno y poder de esa forma que sea algo sostenible y yo no quedarme en el centro, no era la idea. La idea era poder abrir ese conocimiento y poder ayudar. Y bueno, a partir de este taller que se dio en la Sociedad de Fomento, ahí de Rincón de Tortuguitas, con mucha gente que también pensaba en buscar algo nuevo en conceptos de permacultura, de respeto a la naturaleza, de respeto a las personas, surgió la primera capacitación y quedó buenísima. Eso fue bueno, digamos, ahora ya estoy más tranquilo, pero salió, fue útil, y mucha gente que estaba en la capacitación ya no quería, digamos, pues es mezclado. Siempre trato de mezclar porque lo que busco es entender que casi todos tenemos los mismos problemas y entre todos podemos ayudarnos. Surgió que gente la quería comprar porque no solo, si bien ya sabía cómo hacerla, quería comprarla para ayudar a que esto se siguiera haciendo. Y así sin querer surgió un emprendimiento, ¿sí? Que se llama Ecostufa, nació en José Cepaz. Hoy tiene todo presencia en toda la Patagonia, he hecho muchas capacitaciones, tenemos taller también en Bariloche, llegamos ahora a también armar un taller en Chile, las problemáticas son las mismas, los desafíos son los mismos, y tenemos también muchas consultas desde todo el mundo, algo que no me esperaba.
Entonces, viendo esta historia, por qué pasó todo esto, yo creo que el concepto fue resolver algo que yo conocía de mi barrio, algo pequeño, algo que yo me sentía útil, y como la solución fue efectiva, fue buena, terminó siendo solución para un montón de lugares y para un montón de comunidades de todo el mundo, porque entiendo que también, como hablamos de los commodities, la pobreza también es un commodity, y lo que sirve en un lugar puede servir en muchos otros. Entonces, ¿cómo hacerlo sostenible? Esto es lo que hablamos, esta es la parte social, me súper interesa porque esta es una beta muy importante. He ido a lugares muy complicados donde el frío causa un montón de problemas. No solo es una de las primeras causas de muerte en niños, todo lo que tiene relacionado a las enfermedades respiratorias, sino que mucho en lo emocional, en tener que irse a dormir a las 6 de la tarde y muchos chicos no poder estudiar a la noche por el frío que hace. He vivido situaciones así, porque yo acompaño el proyecto y he estado en lugares que no sé cómo hacen para vivir, ¿sí? O destinar la gran parte del ingreso mensual a la compra de leña como algo fundamental y relegar el alimento, ¿sí? Familias comen una vez por día para comprar leña. Y ver cómo eso se podía sostener en el tiempo. Pues yo podía ayudar al principio, pero digamos, no era mi meta. Y yo creo que las empresas, el concepto de empresa creo que es un concepto súper transformador y hoy en la actualidad las empresas creo que son las que modelan nuestra realidad. Entonces busqué la forma de hacerlo sostenible en el tiempo, digamos. El producto con el cual ayudo y enseño a las familias que lo necesitan es un producto de calidad que cualquiera de ustedes lo quisiera tener en su casa, ¿sí? Tiene características que a cualquier familia del país le sirve y es el mismo producto que yo enseño a las familias que lo necesitan. Es un concepto también de que lo bueno es bueno para todos y cuando uno ayuda no tiene que ayudar con lo que le sobra, tiene que generalmente dar lo mejor que puede. De hecho, yo creo que cualquiera lo entiende que las familias más pobres son las que pagan más caro todo. Digamos, es increíble, digamos, vivimos en lógicas que cuesta entenderlas. Entonces es brindar la mejor solución y también creer un poco, ¿no? En la energía, en el camino, en las cosas que pasan, en los vínculos, en las cosas que empiezan a aparecer. Digamos, a mí no me sobraba nada y había días que estaba complicado y aparecía alguien que compraba una estufa, alguien que ayudaba. Me han pagado el doble de lo que yo pedía por las estufas, y así inició el camino. No es fácil, pero se hace, es posible, digamos, y creo que cada uno de ustedes, yo podría haber traído imágenes, son duras, digamos, la realidad es complicada, pero prefiero que piensen en lo que ustedes tienen cerca, no en lo que yo tuve cerca, digamos, porque si bien cuando me proponen venir acá, yo a veces pregunto, ¿y yo qué tengo que ver con esto, ¿no? Yo te dije que, buenísimo, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo creo que si bien esta es una parte de la historia, muchas historias deberían empezar ahora, ¿sí? Digamos, como han empezado en un montón de lugares en los cuales he estado. Digamos, somos seres muy poderosos para cambiar muchas realidades. A veces estamos medio dormidos, a veces necesitamos ver algo que nos inspire. Espero que lo que estoy contando, o lo que puedan ver luego en las redes, pueda llegar a despertar algo para ser de alguna forma socios en algo que podamos compartir, o la iniciativa de ustedes en lo pequeño, ¿sí? Yo, como le contaba a ella, es muy difícil cuantificar lo que hago en dinero, ¿sí? Porque en un balance es fácil, se cuenta. Ahora, yo sé que hubo chicos que no se enfermaron y no pasaron mal el invierno por tener la estufa. Me mandan fotos, es muy emocionante, de algo que en un momento se me ocurrió, que bajó, salió. Estoy cambiando la calidad de vida de muchas familias. Que ayude a no deforestar, a no cortar bosques nativos. Eso también es con cuánto lo cuantificamos. Y también entender que esto de la circularidad, en general,
es esto, es ponernos en ronda, es entender lo que le pasa al otro, es ser empático, es ver cuál es nuestra parte, ¿sí? La idea no es hacer todo cada uno, es hacer su parte, unirnos, juntarnos, y creo que esa es la transformación en la cual yo vivo. Yo veo cosas macro, yo veo la economía del país y para mí dentro del FODA es una amenaza. Ya está, la economía del país siempre fue una amenaza, nunca fue algo que me ayudó. Listo, ya está asumido, digamos. Como tantas otras amenazas. Yo creo que tenemos que saber, sepan que ustedes pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Pueden hacer un montón de cosas, y a veces pequeñas cosas le cambian la vida a una familia entera, ¿sí? A un chico que no se enferma, a un chico que puede estudiar, porque se puede quedar más horas a la noche estudiando, porque, digamos, en mi caso, ¿sí? Y eso es una forma ya de vivir, ¿sí? Yo acompaño proyectos, voy a lugares terribles, veo situaciones que la gente lo toma como normales, y yo lo comentaba hoy, te hace sentir lo afortunados que somos, ¿sí? Hoy estamos acá, con buena ropa, no tenemos frío, hay para comer rico, llegamos a casa y está calentito. Y yo creo que eso es una responsabilidad también, porque entiendo que en esas zonas, en esos lugares, es muy difícil que ellos puedan salir cuando tenés que cerrar el día, llevar un plato a la noche de comida. Uno que va de afuera, yo estudié en la UTN, que es pública, yo creo que para mí también fue una responsabilidad no solo resolver, sino cuidar ese emprendimiento. Cómo poderlo hacer sostenible en el tiempo, cómo hacer un negocio de eso, requirió muchísimo más cabeza que realizar la estufa, ¿sí? Cómo cuidarlo, cómo que no se pierda en el tiempo, que lo usen para cosas que yo no quería, para alejarlo de personas que no quería que se metan porque buscaban otras cosas. Yo creo que esa es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de conciencia personal, y uno solo puede dar lo que uno tiene. O sea que también es un crecimiento per se esto, y yo, como decía ya al principio, no estoy aislado de lo que pasa, yo crezco con lo que pasa. Digamos, yo me considero que aprendo un montón de lo que sucede, ahora puedo brindar nuevas soluciones, me siento más útil en lo que hago por todo lo que absorbí de las personas, y es siempre un ida y vuelta, ¿sí? La economía circular es mirar hacia los costados, más que mirar a solo lo que tenemos adelante. Gracias, Pablo. Sabes que te escuchaba y decía, había algo que me quedo con lo que vos dijiste, que también lo dijo Flavio, y es el respeto por la persona humana en algún punto, ¿no? Esto que de alguna manera tiene mucho que ver con hacernos responsables del lugar que ocupamos en una sociedad, y creo que tenemos un empresariado y tenemos emprendedores que realmente están muy involucrados. Y vos cuando me dijiste, ¿y yo qué tengo que hacer en este panel? Y vos te has convertido en ejemplo de economía circular y te has convertido en ejemplo de triple impacto. Y me parece muy importante también tener en cuenta que hoy el triple impacto está contenido dentro de lo que son las normativas que vienen de acá a 5 años a nivel comercio internacional. Entonces tenemos un auditorio involucrado con lo que es el comercio exterior y tenemos un auditorio involucrado en lo que son los estándares de comercio internacional. Y hoy para estar involucrados, estamos empezando a pensar que para estar involucrados en cadenas de valor, estos temas van a estar dentro de la agenda. Ya están hace mucho tiempo, pero cada vez se van de alguna manera ampliando más, ¿no? Entonces, para estar en nuevos mercados internacionales y para realmente ser partes de esta comunidad global que cada vez exige mayor involucramiento, tenemos que tener en cuenta también cómo han sido las transformaciones de las empresas, porque vos mencionabas, Pablo, que de alguna manera tu emprendimiento, tu empresa, surgió con un componente social o medioambiental, ¿no? Dentro de lo que era el objetivo, no sé si del negocio en principio, luego sí, teniéndolo en cuenta. Pero hay algunas organizaciones que hacen un camino distinto, y por eso también nos pareció interesante convocar acá a Carolina,
responsable de un grupo, Insuga, que es un grupo con mucha presencia a nivel provincial en la provincia de Santa Fe, para que también tengamos presente un referente local en algún punto que ha transitado este camino, pero lo ha transitado por otro camino, no sé si de manera inversa, pero sí un camino alternativo, y a veces en la alternancia de pensamiento vienen también las distintas posibilidades de entender lo mismo desde distintos abordajes. Y cuando tuvimos la primera conversación vía Zoom, vos me dijiste, nosotros hace tiempo que estamos trabajando en una industria de por sí compleja. Ahora vos vas a comentarle a nuestra audiencia a qué se dedica el grupo que hoy estás representando, y que ha tenido muchos desafíos, pero de todas maneras ha sido un proyecto que se han animado a poner en marcha, ¿no? Para también tratar de entender que era necesario hacer esta transformación para seguir siendo parte de una cadena de valor internacional a nivel rentable. Y ya hablo no solo de una rentabilidad meramente económica, me parece que tenemos que traspasar un poco ese concepto de que la rentabilidad está asociada únicamente al profit o al beneficio económico, sino también que la rentabilidad tiene otros componentes, ¿no? Una rentabilidad desde lo humano, una rentabilidad desde lo ambiental, sí una rentabilidad económica, pero un concepto de rentabilidad mucho más amplio. Contanos, Carolina, cómo fue este proyecto, cómo fue este camino que están recorriendo, y que realmente los invito a ver las páginas y los medios de comunicación de ambos emprendimientos, porque es muy interesante lo que han hecho. Buen día a todos. Yo pertenezco al grupo Insuga, que es un grupo de plantas que en sí en este tema tenemos mucho que ver desde un principio, igual porque nosotros transformamos una materia prima que eran residuos de frigorífico y lo transformamos en productos de valor agregado. Nosotros en nuestras plantas producimos a través de esa materia prima, que es algo que queda como un residuo de un frigorífico, y lo convertimos en harina, que va a ser la materia prima de alimentos balanceados para animales, y vamos a producir cebos. Y estos cebos también, una vez refinados, se convierten en productos de alimentación humana. Son las grasas refinadas que ustedes conocerán, que sirven para hacer masas de panadería, y la clásica torta frita, esa grasa. Y también en el proyecto, cuando avanzó más, también llegamos a la elaboración de margarina con base en grasa refinada, y son emulsiones que también se usan mucho en lo que es panadería. Dentro del proyecto de nuestras plantas, este concepto de esta economía circular, que pertenecemos a empresas que están reciclando ya y produciendo un valor agregado en sus productos, también viene la responsabilidad que nosotros tenemos en el lugar a donde estamos instalados. Estas plantas estamos trabajando en Recreo, en Insuga S.A., en Puerto Tirol, Chaco, y en Aldea Brasilera, que se encuentra en Entre Ríos. Entonces, nuestra responsabilidad como una empresa que se instala en un lugar y que estamos usando recursos de ese lugar, nuestra responsabilidad con respecto al ambiente es optimizar todos nuestros procesos para pasar de lo que era esa economía lineal también, de que es obtener un producto de excelente calidad, a también asegurar lo que es el uso de nuestros recursos, optimizar el consumo de agua, optimizar lo que es reducir las emisiones. Entonces, con esa visión, les comento que la planta madre está en Recreo y que tiene 60 años. Entonces, en esos 60 años hubo una transformación que se tuvo que dar sí o sí por el avance de la tecnología y los nuevos requerimientos, que como comentaba ella recién, también son requerimientos de una economía global que hoy nos está exigiendo que cuidemos nuestro planeta, que lo cuidemos para las generaciones que están hoy y las que siguen. Entonces, nosotros como integrantes en la cadena agroalimentaria también tenemos que ser responsables sobre nuestra cadena de proveedores. Nuestros proveedores son los frigoríficos, que van a estar también involucrados en la responsabilidad de que esos animales que se están procesando en ese frigorífico estén en un ambiente cuidado. O sea, ese cuidado del ambiente lo tenemos también desde quienes nos proveen la materia prima. Y ese conocimiento sobre esto nos va llegando por todos estos objetivos de desarrollo sustentable, a donde tenemos que
nosotros asegurar que lo que nosotros estamos produciendo también al mismo tiempo está cuidando otras etapas dentro del proceso. Y dentro de de la empresa también es empezar a pensar distinto en cuanto a cómo elaboramos nuestro producto. Nosotros cómo estamos pensando en encontrar proveedores de insumos que también tengan este mismo lineamiento, que en Argentina quizás no es algo que lo tengamos tan desarrollado como en otros lugares, pero estamos transitando esa evolución para mejorar. Para eso en la empresa también tuvo que haber un clic, que son los cambios generacionales, que son los cambios en los recursos humanos, que también traen nuevas ideas, y esas nuevas ideas y esa profesionalización de los planteles de trabajo hace que nos juntemos a pensar de modo distinto cómo seguir con esta unidad de negocio que sea rentable y que sea sustentable. Entonces eso hace que nosotros estemos en contacto directo con gestiones de ambiente, gestiones de seguridad de higiene, con gestión de recursos humanos. Todo esto también fue un camino que tuvimos que hacer también aprendiendo de nuestros clientes, que son empresas que son internacionales, y también nos fueron traccionando a ir mejorando este proceso. Nosotros fuimos mejorando también todo lo que nos fue ayudando también y nos fue formando fue eso, lo que nos fueron exigiendo, y son las exigencias del mercado hoy en día. Y son las exigencias de cuidado del medio ambiente, y en la parte de derechos humanos también pertenecemos a una plataforma en la cual nosotros estamos optimizando todo lo que es la parte de recursos humanos, derechos humanos, y eso también lleva un trabajo grande de gestión, de pensar distinto y, bueno, en la implementación no solamente de cuidar el lugar a donde estamos instalados, sino también a las personas que están trabajando dentro de la empresa. También uno de los aportes que uno hace y que a veces no se ven es que al instalarnos en distintos lugares también son fuentes de trabajo nuevas, son más personas, más familias que se pueden ayudar y que van a participar en este proceso. Bueno, no sé si... Maravilloso si todo sigo. lo que contaste. Vamos a hacer una segunda ronda. Tenemos un ratito muy cortito más, pero me gustaría por ahí en esta segunda intervención de cada uno de ustedes, en 2 o 3 minutos, uno los escucha y ustedes hay un camino que ya han transitado como organización, como empresa, como emprendedor. Vos, Flavio, es un camino que venís acompañando a muchas organizaciones empresariales en la República Argentina, pero seguramente se habrán encontrado muchísimos desafíos, ¿no? Porque uno a veces cuando también participa de estas conferencias o de estos paneles, uno dice, bueno, todo esto funcionó, pero en este camino, que sí funcionó, seguramente algunas cosas surgieron que no funcionaron, y hay mucha gente que está aquí, que nos está acompañando, que tiene intención de empezar a transitar este camino o que ya lo está transitando. Y entonces, un poco como para ir cerrando también este panel, es decir, bueno, esta es la propuesta. Fui por este camino, me encontré con este desafío y una sugerencia, ¿no? De alguna manera como para llevarnos algo para seguir haciendo aquí. Flavio, te invito a vos por ahí a comentarle a las organizaciones que nos están acompañando ¿cuál sería el 1, 2, 3, ¿no? Este baby steps de alguna manera de empezar a transitar este camino de la sostenibilidad. ¿Por dónde empezar? Porque, bueno, es una agenda que a veces abruma, ¿no? Estos 4 ejes que tanto Carolina como Pablo los han transitado, y en cada una de sus exposiciones yo digo, bueno, derechos humanos sí, normas y estándares laborales sí, integridad y ética sí, medio ambiente también. Entonces, un poco al comienzo de tu intervención decíamos, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, estos son los 4 ejes que vienen desde Naciones Unidas desde 1999. Pero hay que empezar este camino, como para llevarnos ahora, después de pensar en esta Semana COMEX, ¿por dónde empezar? Estamos cerrando, 2 minutos, estamos cerrando. Bien, 2 minutos. ¿Por dónde empezar? Primero, no intentar abarcar más de lo que la agenda está pidiendo. Entonces hay que identificar de esos 17 grandes objetivos cuáles están cercanos al negocio. Si soy una empresa alimenticia, y probablemente vincularme con el objetivo 1 y 2,
que tiene que ver con la pobreza y con el hambre. Si soy una empresa tecnológica, probablemente vincularme con el objetivo 16, que tiene que ver con la integridad. Eso es lo primero. Entonces, tratar de ver esa gran agenda y dónde yo puedo hacer mi mayor contribución. La segunda es, toda actividad empresarial tiene impactos negativos. Hay que asumir esos impactos negativos y tratar de minimizarlos. Tercero, hay una gran oportunidad de negocios. Quiero mencionar esto. Hay un informe de Empresas y Desarrollo Sostenible que señala que los negocios que aportan soluciones al desarrollo sostenible van a crecer entre 2 y 3 veces más que la economía tradicional. Que estos negocios pueden generar más de 18 millones de empleos hacia el año 2030 y que representan oportunidades de negocios por más de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, sí, la macro es una amenaza, pero también hay oportunidades para generar negocios basados en el desarrollo sostenible. Tercera y última recomendación, se necesita salir de nuestra comodidad y de nuestro confort en el cual estamos. Y hay una gran recompensa en la medida en la que nosotros pongamos todo ese conocimiento, esa capacidad y ese know-how al servicio de los grupos de interés. Va a haber un beneficio para la empresa y va a haber un beneficio para la sociedad. Gracias, Flavio. Flavio, también por tu capacidad de síntesis. Pablo, Carolina, 1, 2 o 3 recomendaciones, cortito, al pie, para llevarnos. Bueno, yo hago huerta y para mí la vida es una huerta, así de fácil. La naturaleza da para seguir, la forma es dar. Compost, hay que compostar, digamos. Todos ajes, lo bueno queda si sabemos aprovechar lo que está mal y lo entendemos y lo mejoramos, ¿sí? Paciencia, ¿sí? Hay que esperar, uno hace las cosas bien, hay que esperar. Se siembra y se espera, y el conocimiento se va agarrando en el camino, ¿sí? Y después no están solos, ¿sí? Nadie está solo, tienen un entorno, ecosistemas, personas, ¿sí? Nadie está solo. Y las personas son el cambio, ¿sí? Las empresas están hechas con personas, los organismos están hechos con personas. Si las personas van cambiando y buscan algo mejor, todos vamos a vivir mejor. Y pensemos en nuestros nietos, ¿qué le vamos a dejar? Y la historia que ustedes quieren contar, ¿sí? Si fueron parte del problema o trataron de hacer algo. Crear historias reales de vida. Gracias, Pablo. Trascender, ¿no? En algún punto. Caro, cerrás vos. 1, 2 o 3 recomendaciones. Bueno, algo que nosotros podemos decirles a ustedes, que es algo que se puede hacer, que las empresas pueden pensar distinto, pueden mirar distinto, y eso se puede lograr mediante equipos de trabajo que sean multidisciplinarios, que cada uno pueda aportar su visión para poder mejorar todos los aspectos de la actividad de cualquier industria, y que podemos generar cambios que a veces los tenemos al alcance de la mano y solo tenemos que saber identificarlos para poder realizar esas acciones. Así que creo que todos tienen en su trabajo, en sus lugares de trabajo, en su industria, la oportunidad de llevar a cabo un plan para estos objetivos, que es un plan 2030, que el tiempo pasa volando y hay que tratar de ocuparlo bien. Un lujazo, de verdad, escucharlos. Gracias a los 3 por compartir, de verdad, y gracias a ustedes por la atención. Esperamos haberlos contagiado con economía circular y un círculo más virtuoso para todos los que integramos esta sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas y a la moderadora. Vamos a continuar casi inmediatamente con la próxima conferencia.